Esta semana ha sido nuevamente, como todas las semanas, una semana bastante activa. Iniciamos la semana haciendo unos anuncios importantes en materia de ministerios. Anunciamos el nombramiento del ministro de Medio Ambiente, el doctor Frank Pearl, quien es una persona que viene con la experiencia del sector privado y del sector público, que entiende perfectamente el papel de un ministro de Ambiente en este momento muy especial de nuestra historia y de nuestro desarrollo económico. Y con él hemos discutido la necesidad de llegar a una situación que esperamos sea considerada estado del arte para poder hacer compatible algo que para nosotros es muy importante, y es la preservación de una riqueza muy importante que es el medio ambiente, nuestra biodiversidad, los recursos de agua que tenemos, hacerlo compatible con el desarrollo, con la minería, con la explotación de petróleo, y eso requiere tener criterio y requiere tener una visión amplia sobre dónde deben estar las prioridades, debe tener manejo gerencial, y creo que todas esas características las reúne el doctor Frank Pearl. Asimismo, anunciamos el nombramiento de Mauricio Cárdenas Santamaría como ministro de Minas y Energía. Esa es una de las locomotoras muy importante, el interés del mundo entero por invertir en Colombia en ese sector es cada vez más importante. Nuevamente tenemos que hacer eso compatible con la preservación del medio ambiente y compatible también con el crecimiento equilibrado del resto de la economía para evitar la llamada enfermedad holandesa. Y creo que es difícil conseguir una persona tan preparada como el doctor Mauricio Cárdenas para esa posición. Una persona respetada nacional e internacionalmente, viene de cumplir una labor importantísima en Washington, en el Instituto Brookings, que es tal vez uno de los institutos más prestigiosos que tiene Estados Unidos. Se ganó allá el respeto de toda la comunidad de Washington, la comunidad académica. Ha sido ministro en 3 oportunidades, ministro de Transporte, ministro de Desarrollo y jefe de Planeación. De manera que ahí tenemos 2 nuevos ministros en el gabinete, uno de ellos además con sangre 100% antioqueña, y eso pues refuerza mucho el gabinete. Antes de irnos para Nueva York, visitamos el Canal del Dique, fuimos a ver cómo se había terminado esa obra que se volvió como el símbolo de la recuperación de los daños de la ola invernal. Afortunadamente la obra ya quedó 100% terminada. Me aseguran quienes la construyeron que por ahí nunca se va a volver a romper el Canal del Dique, y así lo pudimos comprobar. Hicimos también un balance sobre cómo van los diferentes proyectos de Colombia Humanitaria, sobre todo los proyectos en materia de obras de mitigación, los pequeños proyectos, y el porcentaje de los proyectos que ya están en ejecución alcanza cerca de un 80%. No sé si el doctor Jorge Londoño está aquí, pero debe llegar en algún momento para que nos dé un informe, porque creo que hemos avanzado mucho, y Miguel Peñalosa ha hecho una labor extraordinaria de ir departamento por departamento, hablando con los alcaldes, con los funcionarios encargados de los diferentes procedimientos, y lo que ha hecho Miguel es ir destrabando cualquier procedimiento, rompiendo los cuellos de botella, y la cifra que usted ya tiene de proyectos que ya están en marcha, ¿es qué porcentaje de todos los proyectos, Miguel, más o menos?
A nivel nacional, señor presidente, tenemos el 83%. 83. En Antioquia, el 79%. De proyectos que ya están en este momento o con encargo fiduciario o que en este momento ya tienen el encargo fiduciario solicitado a Colombia Humanitaria. Pero la cifra de proyectos que están en ejecución puede ser incluso superior. Para poner un ejemplo, en Antioquia tienen 23 obras mayores. Solo 7 de ellas tienen encargo fiduciario y las 23 están en proceso de ejecución. Las 23, bueno, sí. Lo felicito, gobernador. Eso es muy bueno que ya esté todas esas obras en ejecución. O sea, ahí vamos avanzando. Fuimos a Barranquilla también a ver el dragado que se está haciendo allá en el puerto de Barranquilla. Y miren una cosa muy importante, ministro, para usted esto es una señal a la cual hay que ponerle atención. Yo he habido en un acuerdo para la prosperidad hacía unos meses un reclamo de una persona que se paró y me dijo: aquí hay una situación que nos impide ser más eficientes en los dragados y todo el mundo quiere que se draguen los puertos. Y le pregunté: ¿y cuál es ese cuello de botella? Y me dice: hay un requisito que viene de tiempo atrás, que siempre se invoca, y es que hay que usar dragas colombianas. Y resulta que la oferta de dragas colombianas es muy limitada. Entonces el sentido común comienza a operar y dije, pues, el sentido común le decía a uno: levante ese requisito. Levantamos el requisito, lo eliminamos. Y miren estas cifras. En Barranquilla llegó una draga que tiene 5 veces la capacidad de la draga que se ha utilizado en el pasado, al mismo precio. O sea, se hizo 5 veces más dragado al mismo precio. Se bajó 5 veces el costo de dragar. Y una licencia, una licitación que se abrió en Buenaventura, después de que se levantó ese requisito, todo el mundo estaba esperando por lo que se había cobrado en el pasado, que esa licitación iba a costar cerca de 52 millones de dólares para dragar el puerto de Buenaventura. Pues resultó costando 26 millones, la mitad, solamente por haber levantado ese requisito. Y así tenemos que buscar esos cuellos de botella para hacer más eficiente y más barato, además, muchos de los trabajos del Estado. Luego nos fuimos para Nueva York a asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas, una asamblea muy importante porque se está discutiendo el problema de Palestina, el problema de su reclamo para convertirse en un Estado, su confrontación con Israel. Allá estuvimos reunidos con muchos dirigentes, con muchas personas, hablando sobre ese y otros temas. Por ejemplo, con el presidente de República Dominicana acordamos que íbamos a presentar una resolución en Naciones Unidas, y a usted le debe interesar esto, doctor Trujillo, como cafetero, y es la preocupación que existe en el mundo entero por la creciente presencia de capitales especulativos en el mercado de los productos básicos. Resulta que uno analiza cómo han venido evolucionando las transacciones en las bolsas de los productos básicos, y lo que descubre es que ha venido creciendo la presencia de los especuladores. Entonces, vamos a ver, para restarle volatilidad a esos mercados, en qué manera podemos limitar la presencia de los especuladores en las bolsas y además hacer más transparente las transacciones en las bolsas de los productos básicos, porque hoy en día el mercado financiero tiene unas regulaciones muy estrictas, pero el mercado de los productos básicos prácticamente no tiene
ningún tipo de vigilancia. Ese ha sido un tema que ha sido discutido en el G20, yo lo discutí con el presidente Sarkozy, entonces vamos a presentar una resolución en Naciones Unidas recomendando una serie de parámetros en materia de regulación de los mercados de los productos básicos. Me reuní con la presidenta de Brasil, estamos muy preocupados con la situación de la economía y la situación financiera internacional y acordamos que nuestros ministros se reunieran después de la reunión del Fondo Monetario que está en este momento llevándose a cabo en Washington para seguir explorando y definir formas de protegernos mejor ante el huracán que se avecina. Un huracán que en cierta forma ya llegó. Ustedes han visto el movimiento de las bolsas en los últimos días. La gente está muy preocupada, los mercados están muy nerviosos, la incertidumbre es la palabra más usada en los mercados y la incertidumbre es tal vez lo peor que puede existir para los mercados internacionales. Y entonces ante esa situación tenemos que ver cómo nos protegemos aquellas economías que estamos creciendo en forma rápida y positiva, como es la economía de Brasil, como es la economía colombiana, como es la economía de muchos de los países emergentes. ¿Qué medidas podemos tomar adicionales a las que ya se han tomado individualmente? Y eso lo vamos a hacer apenas termine la reunión del Fondo Monetario. Nos reunimos con el presidente del Foro Económico Mundial, acordamos que enviara una misión aquí a Colombia, la va a enviar en noviembre, para ver cómo podemos, como Colombia, hoy estamos en el puesto número 68 entre 147 países que mide el Foro Económico Mundial, 68 en competitividad, y esto es algo que tiene que ver con este acuerdo para la prosperidad. 68 es un poquito más bajo que la mitad. Eso no es suficiente. Nosotros, si queremos ser actores de talla mundial, tenemos que estar en el primer tercio.